Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. La Iglesia nos está proponiendo en esta semana 28ª del tiempo ordinario, en la primera lectura, la carta a los romanos. Siempre es bueno ir a los textos, siempre es bueno conocer la palabra de Dios. A veces creemos que lo sabemos todo, porque conocemos la vida de Jesús, porque la hemos visto en una película, porque de pronto nos regalaron un pequeño folleto donde más o menos está el resumen. Pero para comprender esa vida, también hay que ir a aquellos textos que nos hablan de cómo la fe se vive, y sobre todo en aquellas primeras comunidades cristianas donde se iba evangelizando, cómo vivían ellos la fe. Eso es una enseñanza para nosotros hoy. Pablo escribe una carta a una comunidad de cristianos que está en Roma. Pablo no fundó esta comunidad, ya esa comunidad estaba fundada. Él sabía de esta comunidad y les manda una carta diciéndoles que los iba a visitar. Pero aprovecha la carta y es una de las cartas más elaboradas de Pablo. Una carta donde él habla de temas de fe, donde él habla sobre todo del tema de la gracia de Dios, quiere decir gratis, del amor gratis de Dios. Y la carta comienza con unos presupuestos. El que veíamos ayer era: los paganos han pecado. Porque a pesar de su inteligencia, de su filosofía, que era esta filosofía griega y que el Imperio Romano había asumido, ellos que filosofaban tanto, dice San Pablo, en vez de adorar al Creador, se quedaron adorando a las criaturas. Eso es un pecado. Entonces Pablo hace un examen del paganismo y dicen: han fallado, han pecado. Con su inteligencia, al ver esta creación, tenían que adorar al Creador, pero no, se quedaron adorando a las criaturas. Pero Pablo no se queda simplemente haciendo una crítica a los demás, a los que no eran judíos, a los paganos, sino que en el día de hoy precisamente, entonces empieza en un segundo momento a decir: ¿y los judíos? Los judíos tienen la ley. Parecería que eso era un avance, parecería que esa era una ventaja. Claro, los paganos no tenían la ley, los judíos sí la tenían. La ley quiere decir los mandamientos de Dios, donde se conocía la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice: ¿y qué le ha servido a los judíos esto? Porque los judíos señalan y enjuician a los demás porque son paganos y pecadores, pero mirándolos a ellos mismos, dice San Pablo, teniendo en cuenta que él también era judío, él se hace también la crítica y dice: pues teniendo la ley de Dios, no la hemos obedecido, nosotros también hemos pecado. Entonces Pablo lo que está pintando es un panorama. ¿Y cuál es el panorama? Lejos de Dios hemos caído en pecado. Los paganos han caído en pecado y nosotros los judíos, dice San Pablo, también, y eso que teniendo la ley, que es una ventaja, hemos pecado. Entonces, este es el primer presupuesto de Pablo. Pablo trata de decir para todo el mundo: todos estamos necesitados de Cristo, todos, porque no hay ni un solo justo, dice Pablo después. No hay ni uno solo, todos han pecado. Entonces, en este primer presupuesto que nos presenta el texto de hoy de Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 11, es simplemente haciendo el examen de la realidad. Definitivamente, paganos y judíos hemos caído en pecado, nos hemos alejado de Dios. ¿Y cuál es la solución que va a decir San Pablo? Pues el resto de la semana, esta carta es larga, así que vamos a tener muchos días en la propuesta de la primera lectura. Y ahí vamos encontrando como Pablo diciendo: si todos hemos pecado, todos necesitamos a Cristo. Todos.
No hay uno que diga, yo no lo necesito. Todos los necesitamos. El Evangelio aparece también este problema. El problema de aquellos que cumplían la norma y cumplían la ley. Los fariseos. Pablo mismo era un fariseo. Pablo era aquel que al ser fariseo buscaba el reino de Dios, pero lo buscaba cumpliendo la norma, la ley. Hay un presupuesto en el Antiguo Testamento. Dios ha hecho una alianza con nosotros, con su pueblo. Dios cumple la alianza y nos bendice, y nosotros tenemos que cumplir la ley. Como habían sucedido muchas cosas, pueblos que habían invadido Israel, destrucción, entonces el pueblo de Dios hizo un examen y dice, pero ¿por qué nos pasa esto? Y ellos encuentran, Dios es fiel, Dios siempre ha cumplido. El problema somos nosotros, no hemos cumplido la ley. Entonces los fariseos decían, para que Dios nos bendiga, tenemos que cumplir la ley. ¿Y qué pasa cuando alguien se apega a las normas? A todo le encuentra la minucia. Usted tiene que cumplir esto. Y entonces se vuelve perfeccionista. Yo tengo que cumplir esto. Y se vuelve entonces hipócrita. Como en el fondo sabe que no puede cumplir las normas. ¿Qué hace? Esconde con hipocresía y le exige a los demás. Entonces se vuelve en alguien crítico. Y Jesús empieza a darles duro. Jesús empieza, dice el Evangelio de hoy en el capítulo 11 según San Lucas, que Jesús empieza a decirles cosas fuertes. Alguno diría, Jesús no gusta de los fariseos. No, no es eso. Lastimosamente, para nuestra cultura, cuando uno dice fariseo, la gente enseguida piensa en hipócritas. Tú sí eres fariseo, hipócrita. Pero el fariseísmo tenía algo. Buscaban el reino de Dios, pero lo buscaban de una manera equivocada. Jesús dice, la manera de buscar a Dios es acercarse a Él, aceptando su amor para que Él, haciendo la obra en nosotros, nosotros podamos convertirnos. Esa es la propuesta de Jesús. Y entonces Jesús les critica esto. Miren, ustedes pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Quiere decir, ustedes se ponen a pagar detalles, cositas pequeñas, pero se les olvida amar a su prójimo. Nos concentramos en que tengo que venir a misa a las 7 de la noche. Nos concentramos que tengo que hacer el rosario tantas veces en la semana. Nos concentramos que tengo que levantarme, colocarme en pie, arrodillarme. Nos concentramos en normas que no son malas. Y se nos olvida el amor de Dios y el amor al prójimo. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. De ustedes que son como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo. Ustedes que se creen perfectos, en el fondo, por dentro, son como sepulcros llenos de podredumbre. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cristo el Señor tiene rabia? No. ¿Con los fariseos? No, no, no. Sucede como un papá. Cuando su hijo le hace caso, le habla con amor, hace esto, qué bonito niño, qué cosa tan hermosa. Pero cuando ese niño está como que no hace caso, como que no obedece, el papá tiene que hablarle fuerte. Bueno, a ver, Brian Manuel, quédese quieto. Fíjate, le habla duro. ¿Lo deja de amar porque habló duro? No, porque lo ama. Tiene que utilizar palabras fuertes para que despierte. Pues eso es lo que Jesús está haciendo con los fariseos. Que despierten, que escuchen. Los maestros de la ley, que era otro grupo religioso, le dice, Señor, a nosotros también nos estás ofendiendo diciendo esas cosas. Y viene el Señor y también les dice lo mismo. Ustedes que cargan a los hombres cargas insoportables y ustedes ni siquiera las cargan. Eso se llama hipocresía. Cuando le exiges a los demás lo que tú no cumples. Queridos hermanos, ¿cuál es la solución entonces? El mismo Cristo nos da la solución. El amor de Dios es gratis. Cuando tú te sientes amado, tú haces las cosas porque sí, no porque tocan. Cuando tú te sientes amado, tú quieres hacer las cosas para agradar a la persona amada, no porque te toca, sino porque el amor te hace hacerlo.
Nosotros no cumplimos las cosas de nuestra fe, los mandamientos, las normas, el venir a misa, el rezar el rosario. No lo hacemos porque toca, sino porque es la respuesta de amor a aquel que nos ha mostrado cuánto nos ama el Padre del cielo, porque su propio Hijo se entregó en la cruz por nosotros. Para la gloria de Dios, amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,